Hola, soy Pedro. Y el día que mis hijos me trajeron a este asilo, sonriendo como si me estuvieran haciendo un favor, fue el mismo día que firmaron los papeles para vender la casa que construí con mis propias manos, el lugar donde los vi crecer. Me dijeron que era temporal, que era por mi bien, mientras sus ojos ya calculaban el valor de cada ladrillo que yo mismo había puesto. El silencio de estas paredes a veces grita más fuerte que cualquier traición. ¿Alguna vez has sentido que las personas por las que diste todo son las primeras en darte la espalda cuando ya no les sirves? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí la carta que mi esposa me dejó antes de morir, esa que ellos escondieron por años para que yo nunca supiera la verdad sobre nuestro dinero, comenta aquí desde qué ciudad me estás escuchando y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre descubre que para sus propios hijos una herencia vale mucho más que toda una vida de amor y sacrificios. La codicia tiene una cara muy familiar, y yo la vi en los ojos de mi hijo Marcos y mi hija Elena ese día, una mirada fría que nunca podré olvidar. Recuerdo el viaje en coche como si fuera ayer. Elena conducía, evitando mi mirada en el espejo retrovisor, mientras Marcos, a mi lado, no paraba de hablar de lo maravilloso que era el lugar. Tiene jardines, papá, y actividades. Harás amigos, decía con un entusiasmo tan falso que dolía. Me sentía como un paquete que estaban ansiosos por entregar. Llevaba una pequeña maleta con apenas un par de cambios de ropa y algunas fotos viejas, todo lo que me permitieron traer de una vida entera. No hubo lágrimas, no hubo un abrazo sincero, solo una prisa palpable, un deseo de terminar el trámite, dejarme allí y volver a mi casa, que ahora, sin que yo lo supiera, ya era de ellos. Las primeras horas en ese cuarto fueron las más largas de mi vida. Olía a desinfectante y a una tristeza vieja, estancada. La ventana daba a un muro de ladrillos, grises. Todo era blanco, impersonal, sin un solo rastro de Sofía, mi esposa, sin el calor de mi sillón gastado o el aroma del café que ella preparaba cada mañana. Me senté en el borde de la cama, una cama dura y estrecha, y sentí un vacío tan profundo que me ahogaba. Intenté llamar a Marcos esa noche, solo para escuchar su voz, pero no contestó. Elena me envió un mensaje de texto 2 días después. Espero que te estés adaptando. Estamos muy ocupados con los papeles de la casa. La palabra casa sonó como un martillazo en mi pecho. La máscara de su preocupación se cayó muy rápido. En una de sus visitas, breves y obligadas, escuché a Marcos hablar por teléfono en el pasillo, creyendo que yo no lo oía. Sí, el tasador ya fue. Dice que podemos sacar un buen precio si la vaciamos rápido. Lo de papá ya está resuelto, no será un problema. Resuelto. Así me veían, como un problema que ya habían solucionado. De repente, todo encajó. Las visitas al abogado a mis espaldas, las preguntas insistentes sobre mis ahorros, la ayuda que me ofrecieron para organizar mis finanzas. No era ayuda, era un inventario. Estaban contando su botín antes de que yo siquiera hubiera dejado de respirar. La humillación me quemaba por dentro, una rabia silenciosa que no tenía a quien gritar. Fue entonces, en medio de esa desesperación, que un recuerdo me golpeó con la fuerza de un rayo. Sofía, en sus últimos días, con la voz débil pero los ojos claros, me había dicho algo. Pedro, mi amor, si alguna... ¿Ves los muchachos? Si alguna vez te sientes solo, recuerda el viejo baúl en el desván. Guardé algo allí solo para ti. Es nuestra seguridad. No dejes que nadie más lo encuentre. En su momento, pensé que era el delirio de la enfermedad. Pero ahora, en este cuarto frío, sus palabras resonaban con una urgencia aterradora. El baúl. ¿Qué había en ese baúl? De repente, la prisa de mis hijos por sacarme de mi casa no solo parecía cruel, sino también sospechosa. Tenían miedo de que yo encontrara algo. Y en ese instante supe que no podía rendirme. Tenía que descubrir qué me había dejado Sofía. Mi mente, que hasta ese momento era un pantano de tristeza y resignación, se encendió con una claridad que no sentía en años. El baúl. Las palabras de Sofía no eran un delirio, eran una advertencia, una última carta de amor convertida en un plan de rescate. De repente, las paredes de este cuarto
ya no parecían solo un símbolo de mi abandono, sino una barrera física que me separaba de la verdad, de mi dignidad. El olor a desinfectante se volvió insoportable. El silencio ya no era melancólico, sino opresivo. Mis hijos no solo me habían encerrado, sino que me habían alejado deliberadamente de un secreto que mi esposa me había confiado. Una furia fría y lúcida comenzó a crecer en mi pecho, desplazando el dolor. Ya no era un anciano esperando el final, era un hombre con una última misión. Lo primero que hice fue llamar a Marcos. Necesitaba tantear el terreno, ver qué tan cerrada estaba la puerta. Cuando finalmente respondió, después de varios intentos, su voz era impaciente. Le hablé del desván, del viejo baúl de madera que había pertenecido a su abuela, y le pedí que me lo trajera. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio demasiado largo, cargado de cálculo. «Papá, no sé de qué hablas», dijo finalmente, con un tono falsamente compasivo. «Estás confundido. En el desván no hay más que polvo y trastos viejos. Además, ya lo vaciamos casi todo para empezar la remodelación. No, te preocupes por eso, descansa». Me colgó antes de que pudiera responder. La mentira era tan obvia, tan torpe, que en lugar de hundirme, me dio más fuerza. Estaban asustados. Empecé a observar. Dejé de ser el anciano ausente que se sentaba en un rincón. Me convertí en un espía en mi propia vida. Estudiaba los horarios de las enfermeras, el cambio de turno, las rutas del carrito de la limpieza. Noté que la puerta trasera, la que daba al jardín de servicio, a veces quedaba entreabierta durante unos minutos alrededor de las 6 de la mañana, cuando llegaba el pan. Vi cómo los otros residentes se movían en una niebla de medicación y resignación, sus miradas perdidas en los programas de televisión que nadie realmente miraba. Sentí una profunda pena por ellos, pero también una determinación feroz de no convertirme en uno más. Cada comida insípida, cada «es hora de su pastilla, don Pedro», se sentía como un pequeño acto de guerra contra mi autonomía, y yo estaba decidido a luchar. La siguiente visita de Elena fue la confirmación que necesitaba. Llegó con una bolsa de una tienda cara y sacó un suéter de cachemira, de un color beige que odiaba. «Para que estés calentito, papá», dijo, sin mirarme a los ojos mientras lo doblaba sobre mi cama. Le pregunté directamente por la casa, por el baúl. Su sonrisa se congeló. «Ya te dijo Marcos que no te preocupes. Estamos manejando todo. Son cosas complicadas, papeles, impuestos. No queremos agobiarte». Justo en ese momento, entró una enfermera. Elena alzó la voz ligeramente, con un tono de mártir. «Ay, papá, otra vez con tus fantasías. El doctor dijo que podrías ponerte un poco confuso». La enfermera me miró con lástima. Me sentí desnudo, humillado, como si mi propia hija me estuviera pintando como un loco para invalidar cualquier cosa que pudiera decir. Esa noche, incapaz de dormir, caminé por los pasillos silenciosos. El único sonido era el zumbido de las luces de emergencia y los ronquidos lejanos de otros cuartos. Me detuve cerca de la oficina de la enfermera de turno, una mujer joven llamada Lucía, que siempre parecía cansada pero tenía una mirada amable. La escuché hablar en voz baja por teléfono, quejándose de su auto averiado y de cómo tendría que tomar 3 autobuses para llegar a casa. Y entonces lo vi. En el tablero de anuncios detrás de su escritorio había una hoja con el título «Salidas recreativas semanales». Un pequeño autobús venía cada miércoles para llevar a los residentes aptos y con permiso familiar a un centro comercial cercano por un par de horas. Permiso familiar. Esa era la trampa. Pero también era una oportunidad, la única que veía. Mi mente se llenó de dudas. ¿Y si Marcos tenía razón? ¿Y si solo era un viejo senil persiguiendo un recuerdo borroso? Me senté en mi cama y saqué la única foto que había traído conmigo, una de Sofía y yo en la playa, cuando éramos jóvenes. Ella me miraba con una confianza absoluta, con esa sonrisa que siempre me hacía sentir que podía conquistar el mundo. Recordé una vez que perdí mi trabajo en la fábrica y llegué a casa devastado, seguro de que lo habíamos perdido todo. Ella me tomó la mano y me dijo: «Pedro, un hombre no es su trabajo, un hombre es su palabra y su coraje, y tú tienes de sobra». Mirando su rostro en la foto sentí que me decía lo mismo ahora. No estaba loco.
Estaba luchando por nuestra historia, por su último deseo. Mi decisión fue tomada en el silencio de esa madrugada. No le diría nada a nadie. No, intentaría convencer a mis hijos. No buscaría la compasión de una enfermera. Si querían tratarme como a un niño, actuaría como uno. Sería astuto, silencioso y desobediente. El autobús del miércoles era mi única salida. No tenía un plan completo, solo el primer paso. Tenía que subir a ese autobús. No sabía cómo conseguiría el permiso o cómo evitaría que mis hijos se enteraran, pero por primera vez en meses sentí que el control de mi vida, aunque fuera por un instante, volvía a mis manos. El muro, de ladrillos fuera de mi ventana, ya no parecía tan alto. Era solo un obstáculo más, y Sofía me había enseñado a derribarlos todos. El primer paso de mi plan era acercarme a Lucía, la enfermera del turno de noche. La observé durante varios días. Vi cómo contaba las monedas para comprar un café de la máquina y cómo su mirada se perdía en la distancia, probablemente pensando en sus problemas. Una noche, cuando estaba sola en su escritorio, me acerqué con el pretexto de que no podía dormir. Le hablé de mi vida, de Sofía, de un viejo amigo que vivía cerca del centro comercial al que iba el autobús de los miércoles. Con la voz más temblorosa que pude fingir, le pedí si podía incluir mi nombre en la lista, sin avisar a mis hijos. Saqué de mi bolsillo los pocos billetes que me quedaban, unos $100 que había guardado. Es para el taxi de vuelta, por si me canso, le mentí, poniéndolos sobre su escritorio. Y esto es para ti, por las molestias. Lucía me miró con una mezcla de pena y firmeza. Empujó suavemente el dinero de vuelta hacia mí. Don Pedro, me encantaría ayudarlo, de verdad, pero no puedo, dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. Las reglas son muy estrictas. La autorización debe venir firmada por su familiar de contacto, en este caso, su hijo Marcos. Si yo lo pongo en esa lista sin su permiso y algo le pasa, pierdo mi trabajo, e incluso podría enfrentar problemas legales. Lo siento mucho, de verdad. Sus palabras, aunque amables, fueron como un portazo en mi cara. La burocracia, las reglas que mis propios hijos habían impuesto para mantenerme prisionero, eran un muro más alto de lo que había imaginado. Me sentí un tonto, un viejo iluso con un plan patético. La esperanza que había florecido en mí se marchitó de golpe. Al día siguiente, la tensión se materializó de la peor forma posible. Marcos y Elena llegaron sin avisar, pero no venían solos. Traían con ellos a un hombre de traje gris y rostro inexpresivo que llevaba un maletín de 1901 cuero. No me llevaron a mi cuarto para hablar en privado. Me sentaron en una de las mesas del salón común, a la vista de todos los demás residentes que nos miraban con curiosidad vacía. El hombre del traje abrió su maletín y sacó una pila de papeles. «Papá, él es el licenciado Ramírez», dijo Marcos con una seriedad que helaba. «Hay unos asuntos financieros que necesitamos organizar. Es solo un trámite para proteger tu futuro». El abogado deslizó un documento frente a mí y me ofreció una pluma. Era un poder notarial absoluto, dándoles control total sobre todo lo que tenía y pudiera llegar a tener. La humillación de ser tratado como un niño incompetente en público me quemó las entrañas. Me negué a tomar la pluma. Miré a mis hijos, buscando un rastro de la gente que había criado, pero solo vi a dos extraños con una codicia desesperada en los ojos. ¿Proteger mi futuro o asegurar el suyo?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Marcos perdió la compostura. Se inclinó sobre la mesa y siseó. «Papá, deja de ser tan difícil. Encontramos unos papeles de mamá, unas inversiones viejas, acciones de una empresa de tecnología de cuando casi nadie invertía en eso. Ni siquiera sabíamos que existían. No entendemos los detalles, pero parece que valen mucho. Necesitamos este poder para poder mover ese dinero, para cuidarlo por ti». La verdad, cruda y repugnante, estaba sobre la mesa. No era por mi bien. Habían encontrado un tesoro, y yo era el único obstáculo que se interponía en su camino. Elena, viendo que la agresión de Marcos no funcionaba, cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo, y su voz se quebró. «Papá, por favor», sollozó, atrayendo aún más la atención de los curiosos. «¿Cómo puedes pensar eso de nosotros?
Después de todo lo que hemos sacrificado para asegurarnos de que estés bien cuidado aquí, ¿no confías en nosotros? Solo queremos evitarte el estrés de lidiar con abogados y bancos. Lo hacemos por amor. La palabra amor, salida de su boca, sonó como el peor de los insultos. Era una actuación tan burda, tan ofensiva que sentí náuseas. El silencio se apoderó de mí. No tenía palabras para responder a tal nivel de hipocresía. Me quedé inmóvil, mirando el papel, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El abogado, impaciente, intervino con una frialdad cortante. «Señor Pedro», comenzó, su voz monótona y sin emoción, «entienda la situación. Si usted se niega a cooperar, sus hijos podrían solicitar ante un juez que se le declare legalmente incapacitado para administrar sus bienes. El tribunal nombraría un tutor, que muy probablemente serían ellos mismos. Este proceso sería largo, costoso y, francamente, mucho más humillante para usted. Firmar ahora es la opción más sencilla y digna». La amenaza era explícita. Me estaban dando a elegir entre entregarles mi autonomía voluntariamente o que me la arrancaran a la fuerza a través de un tribunal que me declararía senil. Era un jaque mate. Querían despojarme no solo de mi dinero, sino de mi propia identidad como un hombre cuerdo y capaz. Finalmente, al ver mi negativa inquebrantable, se levantaron. La frustración era visible en sus rostros. Recogieron sus papeles y se marcharon sin despedirse. Pero mientras se alejaban por el pasillo, escuché a Marcos decirle a Elena en un susurro furioso, creyendo que yo ya no podía oírlos: «No importa, ya llamé al cerrajero. Mañana por la mañana abrirá ese maldito baúl de una vez por todas. Sea lo que sea que la vieja escondió ahí dentro, será nuestro para el mediodía». Cada palabra fue como una descarga eléctrica. Mañana por la mañana. Ya no tenía hasta el próximo miércoles. No tenía días, tenía horas. El autobús, el permiso, todo mi plan se desmoronó. Tenía que salir de ese lugar esa misma noche, o perdería para siempre la última voluntad de Sofía y la última pizca de mi propia dignidad. El pánico me invadió como una ola de agua helada. Mañana por la mañana. Esas palabras retumbaban en mi cabeza, ahogando cualquier pensamiento racional. Mis manos temblaban sin control. Miré a mi alrededor, a las 4 paredes blancas de mi celda, y por primera vez sentí una claustrofobia real, asfixiante. La ventana tenía barrotes. La puerta se cerraba con llave desde fuera por la noche. Estaba atrapado. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, sintiendo cómo la desesperación me aplastaba. Tenía que haber una forma. No podía dejar que profanaran así el último recuerdo de Sofía, que convirtieran su último acto de amor en un simple botín para su codicia. Entonces, en medio de la neblina de mi angustia, un rostro vino a mi mente: Lucía, la enfermera de la mirada cansada y el corazón bueno. Ella era mi única y muy remota posibilidad. Esperé con una ansiedad que me carcomía por dentro a que comenzara su turno. Cada minuto se sentía como una hora. Cuando finalmente la vi pasar por el pasillo, empujando su carrito de medicinas, me levanté y salí a su encuentro. Ya no había tiempo para fingir confusión o para planes elaborados. Necesitaba que viera la verdad en mis ojos. La detuve suavemente por el brazo. «Lucía, necesito tu ayuda», le dije, mi voz un susurro ronco y desesperado. «No es lo que piensas. No quiero ir a ver a un amigo. Mis hijos van a entrar a mi casa mañana por la mañana. Van a forzar un baúl que mi esposa me dejó. Es lo único que me queda de ella, su memoria. Te lo ruego, no es por dinero, es por mi dignidad. Tienes que ayudarme a salir de aquí. Esta noche». La miré fijamente, dejando que viera toda la angustia y la verdad que había en mi alma. Lucía se quedó paralizada, su rostro pálido bajo la luz fluorescente del pasillo. Pude ver el conflicto en sus ojos, el miedo a perder su trabajo, la compasión por el anciano desesperado que tenía delante. Miró a ambos lados del pasillo, asegurándose de que nadie nos escuchara. «Don Pedro, usted no entiende el lío en el que me puedo meter», susurró, su voz temblorosa. «Esto es más que romper una regla, la interrumpí, mi voz quebrándose. «Lo sé, sé que te pido algo imposible,
Pero ellos me declararán loco, me quitarán todo, ya lo están haciendo. ¿No viste sus caras hoy? ¿No viste cómo me humillaron delante de todos? Solo necesito llegar a mi casa antes que ellos. Después no me importa lo que pase, solo déjame salvar lo último que importa. Puse en esa súplica toda la fuerza que me quedaba, toda la historia de mi vida. Ella cerró los ojos por un instante, como si estuviera sopesando su vida entera en ese segundo. Vi la lucha en su mandíbula apretada. Cuando los abrió de nuevo, había una resolución en ellos que no había visto antes. No dijo que sí, no dijo que no. Simplemente me miró y dijo en un tono casi inaudible: «La ronda de las 3 de la mañana es la más tranquila. Reviso el ala oeste primero, la puerta de servicio, la que da al callejón de la basura. A veces el pestillo no cierra bien si no la empujas con fuerza. A veces la gente se olvida de empujar con fuerza». No fue una promesa, fue una posibilidad, un resquicio de luz en mi oscuridad. Asentí sin poder articular palabra, un nudo de gratitud y terror formándose en mi garganta. Regresé a mi cuarto sintiendo que el destino de mi vida dependía de un pestillo defectuoso. Las siguientes horas fueron la tortura más larga que he vivido. No me acosté, me vestí en la oscuridad, con la misma ropa del día, y me senté en la silla, inmóvil, escuchando cada sonido del asilo. El tic-tac del reloj en la pared de la sala común era como un martillo golpeando mi cráneo. Oía los quejidos de otros residentes, la tos lejana, el zumbido de la maquinaria. Cada vez que oía pasos en el pasillo, mi corazón se detenía. A las 3 en punto, oí el chirrido familiar del carrito de Lucía, alejándose hacia el ala oeste. Era la señal. Me levanté, mis rodillas temblando, y abrí la puerta de mi cuarto con un cuidado infinito. El pasillo estaba desierto, bañado por una luz de emergencia fantasmal. Comencé a caminar, cada paso un eco atronador en el silencio, sintiéndome como un ladrón en mi propia prisión. El camino hacia la puerta de servicio parecía interminable. Pasé por la cocina, que olía a la sopa insípida de la cena, y por la lavandería, con su calor húmedo y olor a cloro. Finalmente la vi, una puerta metálica sin ventanas. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. Puse mi mano en la manija y la giré con una lentitud agónica. Cedió. Empujé. La puerta se abrió con un leve quejido, revelando un callejón oscuro y maloliente. El aire frío de la noche me golpeó la cara y por primera vez en meses respiré aire que no estaba reciclado ni olía a enfermedad. Di un paso hacia afuera, hacia la libertad y la incertidumbre, y tiré de la puerta para cerrarla detrás de mí sin empujar con fuerza. El clic suave del pestillo fue el sonido más dulce y aterrador que había escuchado en mi vida. Me encontré solo en la oscuridad de un callejón, con el zumbido de la ciudad, a lo más lejos. El asilo a mi espalda era una mole silenciosa, un monstruo que me había tenido en sus entrañas. No tenía dinero, no tenía teléfono, solo la dirección de mi casa grabada a fuego en mi memoria y una voluntad de hierro forjada en la humillación. Empecé a caminar, sin saber muy bien hacia dónde, solo alejándome de ese lugar. Las calles estaban vacías, desiertas. Las luces de los semáforos cambiaban de color para nadie. Me sentía increíblemente pequeño y vulnerable, un anciano fugitivo en una ciudad dormida. El frío empezaba a calarme los huesos, pero seguí adelante. Cada paso era un acto de rebeldía. Cada metro que avanzaba me acercaba a Sofía y me alejaba de la tumba en vida que mis hijos habían cavado para mí. Después de lo que parecieron horas de caminar, con los músculos de mis piernas gritando y un frío que se me metía hasta los huesos, vi las primeras luces del amanecer pintando el cielo de un gris pálido. Y entonces, al doblar una esquina, la vi, mi casa. Se veía oscura y silenciosa, pero para mí era un faro. Cada ladrillo, cada teja, cada grieta en la acera eran parte de mi historia. El dolor de mi cuerpo fue reemplazado por una oleada de adrenalina. Me acerqué cojeando, el corazón martillándome en el pecho, no por el esfuerzo, sino por el miedo y la esperanza. Tenía que entrar antes de que llegaran. Tenía que reclamar lo que era mío, no el dinero, sino la verdad, el último pedazo de mi vida que aún no habían intentado robarme. No necesité forzar la entrada principal. Sofía y yo siempre tuvimos un plan de emergencia,
una broma que se convirtió en un hábito. La pequeña ventana del sótano, detrás de los rosales que ella tanto amaba, nunca cerraba del todo. Me deslicé por el hueco con más dificultad de la que recordaba, cayendo torpemente sobre un montón de periódicos viejos. El olor a tierra húmeda y a recuerdos llenó mis pulmones. Era mi hogar. Subí las escaleras en silencio. Cada crujido de la madera, un eco de los años felices que viví aquí. No me detuve en la sala ni en la cocina. Fui directamente hacia la escalera que llevaba al desván, mi única meta brillando en mi mente como una estrella polar. El aire arriba estaba quieto y pesado, cargado del polvo de los años. Y allí, en un rincón, cubierto por una sábana blanca, estaba el baúl. Mis manos temblaban tanto que apenas podía levantar la pesada tapa de madera. El chirrido de las bisagras oxidadas fue el único sonido en el silencio absoluto. Dentro, el aroma a cedro y a naftalina me golpeó, un perfume del pasado. No había joyas ni lingotes de oro. En la parte superior, cuidadosamente doblado, estaba el vestido de novia de Sofía, todavía de un blanco cremoso. Debajo, álbumes de fotos, las primeras cartas que nos escribimos, los zapatitos de bebé de Marcos y Elena. Y debajo de todo eso, un sobre grueso de color manila con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de Sofía. Lo abrí con un cuidado reverencial. Dentro no solo estaban los certificados de acciones, perfectamente ordenados, sino también una carta de varias páginas. Empecé a leer y las lágrimas nublaron mi vista. Sofía lo sabía, lo había sabido todo el tiempo. Mi querido Pedro, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque el miedo que a veces sentía en mi corazón se ha hecho realidad. Te amo más que a nada en este mundo, pero nuestro amor no los cegó a ellos. Veo la codicia en sus ojos cuando te miran, cuando calculan el valor de lo que hemos construido en lugar del amor que les dimos. Este dinero, estas acciones, no son un tesoro olvidado. Lo hemos cuidado juntos, en secreto, precisamente para este día, para protegerte. Es tu seguridad, tu libertad. No dejes que te digan que estás confundido o que no eres capaz. Eres el hombre más fuerte que he conocido. Usa esto para vivir, Pedro. Vive por los dos. Y por favor, perdónalos si puedes, pero nunca, nunca dejes que te quiten tu dignidad. Cada palabra era un bálsamo y una espada. Me dio la fuerza que necesitaba. Justo cuando terminaba de leer, oí el sonido inconfundible del coche de Marcos deteniéndose frente a la casa. Escuché sus voces, la de Elena, y una tercera, masculina y desconocida, el cerrajero. El corazón me dio un vuelco, pero ya no era de miedo, sino de una calma glacial. Con los papeles en la mano, bajé lentamente las escaleras del desván, crucé el pasillo y me senté en mi viejo sillón de cuero en la sala de estar, el mismo desde el que los había visto jugar de niños. Coloqué la carta de Sofía y los certificados de acciones sobre la mesita de café. Esperé. Oí la llave en la cerradura, el forcejeo y luego la voz de Marcos diciendo: «No importa, para eso lo traje». Unos segundos después, la puerta principal se abrió y me vieron. La expresión en sus rostros fue una mezcla grotesca de shock, incredulidad y pánico. Se quedaron congelados en el umbral, con el cerrajero detrás de ellos, mirando la escena con una confusión evidente. Marcos fue el primero en reaccionar, su cara enrojeciendo de ira. «¿Papá? ¿Qué demonios haces aquí? Se supone que estás en el asilo», espetó, su voz un siseo de furia contenida. Elena se quedó pálida, sin palabras, mirando de mí a los papeles sobre la mesa. No les respondí. En lugar de eso, tomé la carta de Sofía, me aclaré la garganta y con una voz firme y clara que resonó en el silencio de la casa, empecé a leer en voz alta las palabras de su madre, las que los condenaban, las que exponían su avaricia para que hasta un extraño como el cerrajero pudiera entenderla. Veo la codicia en sus ojos, leí mirándolos directamente. La cara de Elena se descompuso en una mueca de horror y vergüenza. Marcos intentó interrumpirme, pero yo levanté la voz, mi dolor de décadas convirtiéndose en una fuerza imparable. Cuando terminé, dejé la carta sobre la mesa. «Esta casa», dije, mi voz ahora tranquila pero cortante como el acero,
Se pone a la venta mañana. Estas acciones, que valen más de lo que ustedes podrían soñar, las usaré para vivir el resto de mi vida como su madre quería, con dignidad y lejos de ustedes. Ya he hablado con un abogado, no mi abogado de siempre, uno nuevo. Están oficialmente desheredados, no recibirán ni un centavo manchado con su traición. Me levanté del sillón y señalé la puerta. Ahora dejen sus llaves sobre la mesa y lárguense de mi casa. El cerrajero, un hombre corpulento y con las manos manchadas de grasa, se quedó inmóvil en el umbral, con sus herramientas colgando inútilmente de su cinturón. Su mirada iba de mis hijos a mí, un testigo incómodo de una guerra familiar que no entendía. Marcos fue el primero en romper el hechizo. Su rostro, antes pálido por el shock, se tornó de un rojo intenso de pura rabia. Dio un paso adelante, como si fuera a abalanzarse sobre mí, pero Elena lo detuvo agarrándolo del brazo. «No vale la pena, Marcos», susurró, aunque sus ojos no mostraban arrepentimiento, sino el frío cálculo de una batalla perdida. Sin decir una palabra más, Marcos sacó su llavero, arrancó la llave de la casa y la arrojó sobre la mesita de café. Rebotó contra los papeles de las acciones con un sonido metálico y seco. Elena, en silencio, dejó la suya al lado, y luego se marcharon. El sonido de la puerta cerrándose fue el punto final más liberador y doloroso de mi vida. Me quedé sentado en mi sillón, escuchando el motor de su coche alejarse hasta que el silencio volvió a llenar la casa. Era un silencio diferente al del asilo. No era un silencio de abandono, sino de paz, de posesión. Cada crujido de la madera, cada zumbido del viejo refrigerador eran sonidos que me pertenecían. La adrenalina que me había mantenido en pie se desvaneció, dejando paso a un agotamiento tan profundo que sentí que mis huesos pesaban 1 tonelada. No lloré, no sentí la necesidad, simplemente respiré, un aliento largo y hondo, el primero como un hombre libre en mucho tiempo. Miré la foto de Sofía sobre la repisa de la chimenea y sentí su sonrisa. Tomé el teléfono y llamé al nuevo abogado. «Soy Pedro», le dije con una voz que, por primera vez en meses, sonaba como la mía. «Puede proceder con todo. Y por favor, ¿podría recomendarme un buen cerrajero? Quiero cambiar todas las cerraduras hoy mismo». Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad legal. Tal como lo había anticipado mi abogado, Marcos y Elena intentaron impugnar mi decisión, presentaron una moción para declararme incompetente, argumentando que estaba senil y siendo manipulado. Pero la carta de Sofía, fechada 5 años antes de su muerte, junto con mi testimonio claro y coherente, y la declaración del propio cerrajero que ellos habían contratado, desmontaron su caso pieza por pieza. El juez desestimó su petición sin siquiera considerarla seriamente. Su derrota legal fue solo el principio de su caída. Me enteré, a través de terceros, que Marcos había acumulado deudas masivas, contando con la herencia para salvar su negocio. Se declaró en bancarrota 6 meses después. Elena, por su parte, se vio abandonada por su marido, quien al parecer no estaba interesado en estar casado con la desgracia y el escándalo público. Su alianza, forjada en la codicia, se pudrió en un intercambio de culpas y resentimiento. Vendí la casa. Era demasiado grande, demasiado llena de fantasmas, tanto buenos como malos. Con una parte del dinero, compré un pequeño apartamento en la costa, un lugar luminoso con un balcón desde donde se podía oler el mar, el sueño que Sofía y yo nunca pudimos cumplir. El resto lo invertí sabiamente, no para vivir con lujos, sino con tranquilidad. Pero mi primera misión fue encontrar a Lucía, la enfermera. No fue fácil, pero lo conseguí. No quería insultarla con dinero, así que, a través de mi abogado, establecí un fondo educativo anónimo para sus hijos, garantizando que tuvieran las oportunidades que ella tanto se esforzaba por darles. Y con otra parte, creé una pequeña fundación a nombre de Sofía, una que ofrece asesoramiento legal gratuito a personas mayores que enfrentan abusos financieros por parte de sus propias familias. Transformé el veneno de mi experiencia en un antídoto para otros. 1 año después de todo aquello, recibí una llamada. Un número desconocido. Era Elena. Su voz era apenas un susurro,
vacía de la arrogancia que la caracterizaba. Me contó sus problemas, su soledad, lo arrepentida que estaba. Lloró, y al final de su largo y lastimero monólogo llegó la verdadera razón de su llamada. Necesitaba dinero para empezar de nuevo. La escuché en silencio, sin interrumpirla. En mi mente no había odio, solo una inmensa y desoladora tristeza por la hija que había perdido mucho antes de ese día. «Lo siento, Elena», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «El dinero no puede comprar el perdón, y el perdón no puede comprar la confianza. Gastaste todo lo que tenía para ti hace mucho tiempo. Espero sinceramente que encuentres tu propio camino». Y colgué. No sentí alivio ni venganza, solo la confirmación de que había tomado la única decisión posible. Hoy mi vida es simple. Me levanto con el sol, tomo mi café en el balcón viendo los barcos pasar y camino por la playa. He hecho nuevos amigos, gente que conoce mi historia no como un chisme, sino como un testimonio de resiliencia. No pienso en mis hijos con rencor, sino con una especie de distancia, como si fueran personajes de un libro que leí hace mucho tiempo. La vida les cobró la cuenta de una manera que yo nunca podría haber planeado. El dinero que tanto anhelaban se convirtió en el catalizador de su propia destrucción. Descubrí que la verdadera herencia que Sofía me dejó no estaba en un sobre, sino en su última lección. La dignidad es el único tesoro que nadie puede quitarte si no estás dispuesto a venderlo. Y la mía, finalmente, ya no estaba en venta. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor, comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. A veces, cuando el sol se asoma por mi balcón y pinta el mar de un color anaranjado, siento que Sofía está sentada a mi lado, no en un sentido fantasmal, sino en la paz que me rodea. Esta nueva vida no se trata del dinero, aunque ciertamente me ha dado la libertad que mis hijos intentaron robarme. Se trata de la tranquilidad, de saber que cada respiración es mía, que cada elección la tomo yo, y que el respeto que recibo no está condicionado a mi utilidad. He aprendido que la soledad impuesta por otros es una prisión, pero la soledad elegida, aquí, frente al mar, es un santuario. Cada mañana, al tomar mi café, no brindo por la fortuna que encontré, sino por la fuerza que Sofía supo que yo tenía dentro de mí, incluso cuando yo mismo la había olvidado. Es un brindis por la dignidad recuperada. La palabra familia ha adquirido un nuevo significado para mí. Durante años, creí que se definía por la sangre, por los lazos inquebrantables del parentesco. Pero la sangre puede volverse fría, y los lazos pueden usarse para atar y someter. Mi familia, la que me traicionó, me enseñó la lección más dura, que el amor no se hereda, se gana cada día con acciones, con respeto, con lealtad. Y a veces, la verdadera familia aparece en los lugares más inesperados. Una enfermera con una mirada cansada que arriesga su trabajo por un anciano desesperado. Un abogado que ve a un hombre, no un caso. Los amigos que he hecho aquí, pescadores y jubilados, que comparten historias y silencios sin esperar nada a cambio. Ellos son mi familia ahora, una familia construida sobre la base sólida del respeto mutuo, no sobre las ruinas de la obligación y la codicia. Mucha gente me pregunta si he perdonado a mis hijos, y la verdad es que no pienso en ello en términos de perdón. Perdonar implicaría que hay una puerta abierta para la reconciliación, y esa puerta se cerró para siempre el día que me dejaron en ese asilo, el día que planearon forzar el último secreto de su madre. Lo que he encontrado es algo diferente, la paz. He dejado de cargar con el peso de su traición. Ya no siento rabia, solo una profunda y distante lástima. Son extraños para mí, ecos de una vida que ya no es la mía. Proteger mi paz, la que tanto me costó recuperar, es ahora mi prioridad, y esa paz requiere que mantenga esa distancia. No les deseo el mal, pero tampoco les concederé el poder de volver a herirme. Mi bienestar ya no es negociable. La verdadera herencia que Sofía me dejó no estaba en esos certificados de acciones. El dinero fue solo la herramienta, la llave que me permitió abrir la cerradura de mi jaula.
El verdadero legado estaba en sus palabras, en la confianza que depositó en mí hasta el final. Me recordó que mi valor no residía en mi capacidad para proveer o en la casa que construí, sino en mi integridad, en mi espíritu. Mis hijos vieron un anciano acabado, un obstáculo para su riqueza. Sofía vio al mismo hombre del que se enamoró, fuerte, capaz y digno. Esa fue la revelación que cambió todo. El dinero les dio a ellos una razón para traicionarme, pero a mí me dio la oportunidad de demostrarles que mi dignidad nunca tuvo un precio. Y eso es algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar ni destruir. Sé que mi historia en sus formas más dolorosas no es única. Sé que hay muchos otros como yo, sentados en silencio, sintiéndose invisibles para aquellos a quienes dieron todo. Si estás en esa situación, si sientes que tu voz se ha apagado y tu valor ha sido olvidado, escúchame. No es el final. Dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera sabes que posees, una reserva de coraje esperando la chispa adecuada. No dejes que nadie defina tu valor. No permitas que la edad o la dependencia se conviertan en una sentencia. A veces el acto más valiente es simplemente decir no más, no por venganza, sino por amor propio. La batalla por tu dignidad es la única que no puedes permitirte perder, porque si la pierdes, lo has perdido todo, sin importar cuánto dinero tengas en el banco. Mi camino fue largo y doloroso, pero me trajo aquí, a este balcón, a esta paz. Me enseñó que a veces hay que perder a la familia que creías tener para encontrar la vida que mereces vivir. El respeto no se pide, se exige, y la dignidad no se negocia. Es el fundamento sobre el que se construye una vida que vale la pena vivir, hasta el último aliento. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza y fortaleza, por favor, comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando el mundo intenta empujarte hacia otro. Gracias por escuchar.